Bienvenidos a este espacio de opinión en rojo y negro en el que hoy queremos ofrecerles un tema de suma importancia y es el uso del cannabis medicinal y sobre todo todas las oportunidades que tenemos de convertirnos a muy corto plazo en un país exportador. Y es que la ubicación geográfica de Colombia, las recientes leyes y legislaciones que permiten la exportación, pero también el que cada vez más hay industrias que quieren apostarle al cannabis medicinal en sus diferentes vertientes, se convierte en una oportunidad única para convertirnos en un país exportador. El cannabis medicinal y sobre todo sus grandes beneficios para la salud, para otros temas, pero también y sobre todo como impulsador de la economía. A través de la siguiente nota queremos iniciar este espacio de opinión en el que queremos contextualizar cómo es la industria del cannabis y qué oportunidades tenemos como país productor. La nota con la que iniciamos este espacio de opinión. Tras la apertura legislativa del mercado, Colombia tiene el potencial para convertirse en el país número 1 en exportaciones de cannabis en el mundo. Se estima que entre 2022 y 2030 esta industria generaría ingresos de $1.700 millones y crearía 44.000 nuevos empleos. Esto haría que las exportaciones de marihuana superen el valor de las exportaciones actuales de productos como las flores y que se posicione solo por detrás de la industria mineroenergética como la mayor fuente de ingresos de exportaciones en el país. Las condiciones climáticas de Colombia facilitan la producción agrícola de la planta del cannabis en nuestro territorio. Esto es una ventaja para la industria en el país, pues permite que esté creciendo a la par de los grandes exponentes en el mercado del cannabis, como Canadá, a pesar del poco tiempo que este sector en desarrollo lleva en la región. La oferta de cannabis que el país exporta se centra en semillas, extractos, crudos, cosméticos y destilados enfocados en el mercado medicinal. A la fecha, el gobierno nacional ha autorizado licencias en 11 departamentos y 32 municipios para la producción de cannabis psicoactivo, no psicoactivo, semillas para siembra y fabricación de derivados. El interés por el mercado de cannabis colombiano es profundo. Según ProColombia, los destinos con mayor potencial de ventas internacionales para el país son Australia, Reino Unido, Estados Unidos, Perú, Ecuador y Brasil. El futuro de la industria del cannabis en Colombia parece prometedor. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer, pues las restricciones para departamentos, el cierre de algunos países ante la importación del producto, además del prejuicio ante el nombre y las utilidades de la planta, son factores que retienen el crecimiento de la industria. Como lo acabamos de ver en la nota, es indiscutible que actualmente la industria del cannabis aumenta a pasos agigantados en todo el mundo y nuestro país no debe quedarse atrás, no puede quedarse atrás. Es por eso que cada vez más la exportación del cannabis medicinal se vuelve una alternativa absolutamente importante para el uso clínico, pero también para otros elementos. Pues bien, es precisamente el tema que nos está ocupando en rojo y negro desde la Universidad Pontificia Bolivariana, pensando el país y la ciudad. Nos acompaña en este espacio de opinión Rodrigo Patiño, quien es el gerente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior Analdex, seccional Medellín, y nos acompaña igualmente Juan Sebastián Duque, quien es gerente de Avidal Global, que es una empresa proveedora de soluciones con cannabis. Bienvenidos. Rodrigo, empecemos un poco con usted en este sentido. ¿Cómo percibe que se viene dando esta implementación del uso del cannabis medicinal en nuestro país, sobre todo cuando es algo que seguramente, dicho por la opinión pública, estábamos esperando ya hace un tiempo y sobre todo tenemos futuro en términos del uso del cannabis medicinal en un país como el nuestro? César, gracias.
Nosotros desde el gremio identificamos a esta industria en el año 2016 cuando se empieza a hablar de cannabis medicinal en Colombia, donde hay una ley que además soporta esta industria y ampara su desarrollo en el país y donde se ven estas grandes expectativas de consumo a nivel internacional. Es ahí entonces donde empezamos a articular esfuerzos con las diferentes entidades regulatorias y con el sector privado para comenzar a dar esos primeros pasos para que la industria sea una industria exitosa y supere, digamos, todos los cuellos de botella que tiene una industria naciente en Colombia, más no en el mundo, identificando primero que todo lo que van a ser las oportunidades para los empresarios colombianos y para los inversionistas extranjeros, identificando en segunda instancia todo el tema de licencias, que digamos que ahí hay un tema muy importante desde el punto de vista de los mercados que se piensan, digamos, desarrollar a nivel internacional con los usos medicinales. Seguido a esto, pues vemos unas grandes oportunidades de desarrollo en lo que es facilitación y promoción al comercio exterior, es decir, tengo la ley, empiezan las licencias, empiezan las fincas, empiezan los desarrollos científicos, la innovación, la tecnología, y ahora tengo que crear todos esos escenarios para que esos productos puedan llegar al exterior. Entonces ahí encontramos esos primeros retos en temas de admisibilidad, en temas sanitarios, en temas de licencias y certificaciones, que ahí tenemos un trabajo muy grande porque hay que entender que la industria farmacéutica en específico y el cannabis medicinal tiene un tratamiento muy especial desde el punto de vista de la inocuidad y de las certificaciones, para que esos productos puedan llegar a sus mercados y obviamente Colombia se vuelva un gran proveedor a nivel internacional. Entonces son muchas las tareas que se vienen desarrollando, estamos muy convencidos de que esta es una industria que tributa, esta es una industria que genera empleo, esta es una industria que genera inversión extranjera y que con el paso del tiempo obviamente va a tener un desarrollo muy especial y muy significativo para las exportaciones colombianas. Juan Sebastián, a veces se tienen muchos, hay que romper ciertos paradigmas con respecto al uso del cannabis medicinal. Quizás todavía el ciudadano de a pie no distingue adecuadamente la separación de la hoja, de cada uno de los diferentes elementos, cómo es la industria del cannabis, qué es lo que realmente se ofrece como producto final. ¿Por qué no ampliarle un poco, hablarle eso de cannabis medicinal a nuestro público? ¿A qué nos referimos? Claro que sí, César, muchas gracias. Bueno, lo primero es que la planta de cannabis tiene una categorización. Se puede hablar de cannabis, que anteriormente se conocía o llamábamos marihuana, y se puede hablar de cáñamo. Si bien son de la misma familia, la diferencia se viene a presentar precisamente por el contenido de cannabinoides, puntualmente del contenido de THC. Entonces, devolviéndome un poco, los cannabinoides son esas moléculas muy especiales que esta planta logra producir, interactúan en los animales, incluyéndonos a los seres humanos, con un sistema que tenemos que se llama sistema endocannabinoide, y pues a través de eso es que se da su acción psicoactiva, que es muy reconocida y se ha utilizado durante mucho tiempo, pero también su acción terapéutica y de bienestar. Entonces lo primero es eso, hay una diferencia entre cáñamo y cannabis dependiendo del contenido de cannabinoides. Y asimismo, pues se pueden hacer diferentes extracciones y aprovechar diferentes partes de la planta. En la planta estos compuestos, estos cannabinoides se concentran alrededor de las flores, no únicamente en las flores, sino como en las estructuras adyacentes a ellas, algunas hojas y algunos pelitos o algunas pelosidades que empiezan a salir ahí, y es ahí en donde se da esa concentración. Entonces, si hablamos de un producto con cannabis, ese producto no lleva partes de la hoja, no lleva extracción de la semilla, no lleva extracción del tallo, y eso es muy importante que los consumidores y las personas vayan entendiendo, porque pues, si tiene cannabis o si hablamos de cannabis, necesitamos que haya cannabinoides necesariamente. Si toma alguna de estas otras partes diferente a la flor y lo que hay adyacente a ella, no tiene el potencial terapéutico ni lo que se necesita ahí. ¿Y qué es lo que la industria puede ofrecerle a las otras diferentes industrias? Porque la industria del cannabis es una industria de materias primas, de ingredientes. El consumo directo, pues tradicionalmente era el consumo de la flor fumada, pero acá estamos hablando de un tema completamente diferente. Entonces se pueden ofrecer flores para introducirse como ingrediente dentro de algunos productos terminados, que puede darse el caso, pero lo más normal es que yo haga una extracción de los compuestos de interés de la planta y eso sea lo que vaya en un producto farmacéutico, en un producto cosmético, que hoy en día hay más de 400 registrados ya en Colombia, o en un producto de alimentos y bebidas, que acaba de salir la regulación,
pero estamos esperando que nos definan las leyes del juego, cuánto puede ir de cannabinoide en una bebida, en una cerveza, en un jugo o en un alimento funcional. Entonces, queremos ofrecer ingredientes. Para esto se necesitan unos criterios de calidad muy claros y establecidos, y creo que somos una de las pocas industrias que pide a grito regulación. Queremos que nos digan exactamente, esta es la forma adecuada de producir, así es como se garantiza la inocuidad, y estos son los límites de ingredientes que pueden ir en un producto final. Paralelo a esa industria del cannabis, entonces está la industria del cáñamo. Entonces encontramos empresas que de pronto hacen prensan y obtienen el aceite de la semilla de cáñamo. Eso no tiene cannabinoides, pero pues tendrá algunas otras aplicaciones. O habrá quien quiera hacer té con las hojas de cannabis. No va a tener cannabinoides, no va a tener efecto ni terapéutico ni psicoactivo, pero de pronto a alguien le gusta el sabor o tener presentes esas notas aromáticas presentes en un producto final. Entonces, sin lugar a dudas, es una industria que puede tener muchas aristas de trabajo, ofrecerle muchas cosas a otras industrias, pero es fundamental que el consumidor entienda, se vaya informando y tenga muy claro. Potencial terapéutico, si hay cannabinoides dentro de ello. Aplicaciones industriales o de claim o de pronto organolépticas, si están otras partes de la planta incluidas. Cuando, ante el panorama que Juan Sebastián nos presenta, apreciado doctor Rodrigo y televidentes, uno inmediatamente puede darse cuenta que efectivamente cada vez más una industria como la del cannabis, y sobre todo decir que Colombia se convierte en exportadora, se vuelve un elemento dinamizador de nuestras economías, pero no solo dinamizador de la economía, sino también cómo nos vamos abanderando a nivel de industria del cannabis medicinal, que sea a través de la siguiente nota en la que conozcamos a través de Adrián Giraldo, quien es de la compañía medicinal Sumapaz, quien nos va a dar un panorama sobre la industria del cannabis, pero sobre todo los mayores retos que se nos presentan. Respecto a otros países, Colombia tiene una ventaja, y es que Colombia permite la exportación tanto de flor seca como de derivados medicinales, cosa que otros países no tienen. Por ejemplo, en Estados Unidos es legal a nivel federal, es legal a nivel en ciertos estados, pero no es legal a nivel federal. Sin embargo, no se permite ni siquiera el traslado de material de cannabis entre estados, ahora menos exportar. Canadá también, por ejemplo, que tiene un mercado bastante desarrollado, permite la comercialización a nivel federal, pero tampoco permite la exportación abierta. Colombia está tratando de generar una legislación que permita exportar, pero apenas se está implementando y esto va a tomar algún tiempo. Inicialmente en Colombia lo que se puede exportar son derivados medicinales, es decir, productos terminados que se hagan a partir de extracción de las flores para mercado medicinal, y también permite exportar flores, pero para mercado medicinal. En Colombia en este momento no está permitida la exportación ni de flores ni de extractos para el mercado recreativo. Hay retos de diferentes tipos, están los retos de nivel regulatorio y legislativo, y es pues por ser una industria completamente nueva y al estar apenas implementándose como las acciones regulatorias, todavía se requiere más agilidad para otorgar las licencias, para otorgar los cupos, que es algo muy importante porque al ser una industria completamente regulada hay que reportar la cantidad que se piensa exportar, y esa cantidad que se exporta el gobierno colombiano da los permisos para hacerlo. Eso se requiere más agilidad, también se requiere más agilidad en temas de permisos específicos. Eso por una parte. Por otra parte, un reto muy importante que se tiene que superar es el tema del acceso al sistema financiero. En este momento, si bien en Colombia es legal la industria del cannabis, los bancos todavía tienen muchas restricciones en lo que se refiere al reintegro de divisas desde afuera y también a la parte de devolución de divisas. Entonces los bancos todavía tienen mucho temor porque como en Estados Unidos no es legal a nivel federal, temen por sanciones a nivel internacional, entonces eso es bien importante. También es importante como que se genere como una regularización del acceso al crédito para toda la industria. Y también otros retos que tiene desde el punto de vista a nivel comercial. Todavía el mercado interno es muy bajito, hay un estigma muy grande todavía alrededor del cannabis y de la marihuana a nivel de consumo local. Los médicos temen todavía recetar formulaciones de cannabis cuando ya está probado a nivel internacional que tiene muchos beneficios. Ahora pues más allá también con el tema recreativo tiene muchos más estigmas. Y también hablando un poco de las limitaciones comerciales, es muy importante también que la legislación
sea mucho más clara a la hora de entender toda la parte de las exportaciones, incluyendo todo lo que tiene que ver con la logística. Por ejemplo, al ser un mercado regulado y al ser tradicionalmente un mercado ilegal, las aduanas tienen problemas para recibirlo, las aerolíneas no quieren comprometerse para la exportación y para el manejo, los agentes aduaneros y las transportadoras también tienen muchas restricciones, y eso es una limitante muy grande que tiene hoy la industria. Si se trabaja pues como en coordinación con todas estas áreas, es muy probable que tengamos un buen desarrollo de la industria de cannabis y que sí se logren todas estas proyecciones que se tienen a nivel de 2030. Sobre un tema tan importante como este, hay cifras no menores. Por ejemplo, a nivel mundial se estima que el consumo de producción de cannabis medicinal a nivel mundial arroja cerca de 150.000 millones de dólares al año. Eso ya es una cifra con muchos ceros a la derecha. Y en cuanto a la producción, podemos decir que cerca del 87% de este consumo se centra en Norteamérica y Europa. En Colombia las investigaciones nos hablan, señores, de ser solo 0.22% de un porcentaje. Eso nos pone a pensar, doctor Rodrigo, en que indiscutiblemente somos una industria a nivel de nuestro país, naciente, pero con futuro. Sí, podemos considerar que efectivamente hay que seguirle apostando, hay que apostar también incluso por políticas públicas cada vez más abarcantes. ¿Qué decir sobre eso? Total, estamos completamente de acuerdo y yo creo que eso ha sido uno de los grandes espaldarazos del gobierno nacional. Lo primero fue que hay muchas entidades regulatorias alrededor de estas industrias, entonces el gobierno lo primero que hizo fue establecer una BUCE, una ventanilla única de comercio exterior para la industria canábica, donde se puedan reunir, digamos, todos estos actores y facilitar, digamos, que la interacción del sector privado con el tema exportador. Lo segundo es que las leyes empezaron, digamos, a ir más allá, entonces hoy en día ya tenemos unos decretos y unas resoluciones que nos están habilitando en el tema ya no solo desde el cannabis medicinal, sino con los usos industriales, haciendo mucho énfasis en lo que son alimentos, en lo que son bebidas, suplementos dietarios y en el uso de textiles también, que ahí hay otro componente muy importante dentro de este esquema de utilización industrial. Para Colombia se abre una ventaja muy importante porque ya no solo es pensar en el tema de exportación, sino que también se abre una ventana bien importante para este sector a nivel nacional, pues al tener este tipo de condiciones, digamos que ya se vuelve en doble vía el ejercicio donde yo puedo atacar mercado nacional y mercado internacional. Dentro de este esquema de industrialización, digámoslo así, pues se ven muchas potencialidades. Se ven potencialidades ¿desde qué puntos de vista? La industria como tal tiene unas condiciones muy satisfactorias desde el agro, es decir, tenemos los pisos térmicos, tenemos muy buenas condiciones para producir inclusive en 16 semanas o menos, lo que nos daría una rotación de producción muy alta. Lo segundo es que ya tenemos las condiciones creadas para la exportación de flor seca, que es una de las grandes demandantes a nivel internacional por parte de los laboratorios farmacéuticos. Esto se debe a que ellos mismos quieren garantizar lo que es la extracción, digámoslo así, de esos productos intermedios que van a ir a esos medicamentos y para darle estabilidad a todo el proceso, es decir, para que el producto siempre sea el mismo. Entonces ahí hay una oportunidad muy grande, pero con esto se vienen obviamente también un montón de retos que afrontar, vuelvo y lo digo, desde el punto de vista del manejo, desde las certificaciones, ahí hablamos de certificaciones de buenas prácticas en agricultura, buenas prácticas en manufactura, las certificaciones internacionales, el manejo de la inocuidad que se le va a dar desde el funcionario de la DIAN, desde el funcionario de la Policía Antinarcóticos, cómo lo van a manejar las aerolíneas. Para eso hemos venido trabajando muy fuertemente con ALAICO, que es la Asociación de Aerolíneas Internacionales, para poder generar todos estos espacios para que la industria se dinamice y logre llegar a esos mercados internacionales.
Nosotros tenemos unos estimados donde hemos ya, digamos, modelado un poquito lo que podría ser para Colombia y estamos hablando de que en menos de 10 años podría estar participando con 7.000 millones de dólares exportados, que es una cifra muy significativa cuando entendemos que el total de las exportaciones colombianas, que ronda los 40.000 millones de dólares, el 60% se lo lleva a la industria extractiva. Entonces, cuando uno ve que este es un producto nuevo, que viene de la agroindustria, además que es una de las grandes apuestas del gobierno nacional, pues uno encuentra, digamos que, un sector muy atractivo al cual el gobierno le está apostando. Entonces ahí uno dice, venga maestro, metámonos por ahí, que este es un ejercicio bueno, este es un ejercicio que va a generar divisas y este es un ejercicio que tiene un tema de crecimiento a nivel internacional muy fuerte, posicionando a Colombia como uno de los grandes proveedores internacionales. Y que incluso, Juan Sebastián, seguramente va a ser un gran jalonador de la economía en un país como el nuestro, sobre todo en tiempos en los que seguramente cada vez más vemos impactado la economía por las situaciones geopolíticas y de otro orden que se presentan. ¿Cómo lo avisora usted como impulsador de la economía colombiana? Claro que sí, bueno, lo primero es la posibilidad de generar un número muy interesante de empleos. Estamos hablando de que por hectárea se pueden generar 17.5 empleos únicamente hablando del cultivo. Y vos lo mencionabas ahora, Colombia no se puede quedar atrás, pero yo diría aún más, estamos llamados a ser los líderes en este tema. El narcotráfico le ha presentado consecuencias muy complejas a Colombia a lo largo de la historia, pero como todo eso termina teniendo sus matices. Acá desde la época de la bonanza marimbera, hace muchos años, cuando empezaron a cultivar marihuana en la zona de la Sierra Nevada, pues empezó a generar un conocimiento cultural alrededor de la planta. Entonces, a pesar de que era un mercado ilegal y nunca vamos ni a reconocerlo ni a vanagloriarnos de eso, pues sí, la gente aprendió a cuidarla, a volverla productiva, a que se adaptara a los diferentes pisos térmicos, como decía ahora Rodrigo, y a contar con algunas variedades muy interesantes de origen colombiano a través de la manipulación pues, de las plantas. Entonces eso hace que Colombia tenga conocimiento alrededor de cómo se cultiva la planta, cuente con los diferentes pisos térmicos y unos de los suelos más bondadosos que existen en el mundo para garantizar buena productividad. Estamos en el trópico, entonces lo que mencionaba Rodrigo ahora, podemos tener varias cosechas a lo largo del año, pues porque tenemos sol en todos los meses y eso es, digamos, muy adecuado para la planta. Y si a eso le sumamos que nuestra mano de obra sigue siendo competitiva respecto a industrias o a países más industrializados, pues tenemos las condiciones dadas para que nos volvamos los líderes en este tema y que el valor agregado se quede aquí. Entonces, que los empleos no sean únicamente esos 17,5 que se generan por hectárea, sino que pensemos en laboratorios de extracción de altísima tecnología, productos terminados en las diferentes industrias, claro, farmacéutica, alimentos, bebidas, cosméticos, pero también que se genere investigación y conocimiento aquí en este país. Entonces esa es una de las cosas que estamos tratando de hacer y de los esfuerzos que como industria estamos impulsando. Por ejemplo, aquí en Colombia estamos adelantando uno de los primeros estudios clínicos veterinarios con cannabis, con una universidad local, se han hecho algunas otras en universidades del eje cafetero, pero los esfuerzos van a que se genere conocimiento y confianza dentro de los diferentes actores de los mercados, porque es muy diferente para un médico que de pronto presenta cierta resistencia o un veterinario que presenta resistencia por todo el tabú y por toda la carga simbólica que carga el cannabis, es muy diferente llegar y mostrarle estudios en donde se demuestra seguridad, eficacia y no toxicidad de estos tratamientos. Eso hablando de las terapias clínicas para tratar muchas enfermedades que van desde el orden neurológico, manejo del dolor, temas psicológicos y psiquiátricos. Pero si nos vamos al otro sector que es el de bienestar, también creo que se pueden hacer cosas muy interesantes. Pensar en productos que en este concepto, en esta tendencia de bienestar holístico cada vez vemos más. El consumidor está siempre buscando productos que le aporten bienestar precisamente, pero que también sean naturales, que lo puedan reconocer, que les ayuden a manejar el estrés, y pues el cannabis cala muy bien en todo esto. Entonces, al margen del tabú y de la mala fama de la que haya gozado la planta a lo largo de los últimos años, vemos una necesidad
en el mercado y la oportunidad de que sea Colombia quien tome la bandera incluso a nivel mundial. Es una oportunidad única cuando habíamos pensado que Colombia se podía volver potencia en algo más allá de pronto del café. Entonces yo creo que las condiciones están dadas y es un esfuerzo aunado de muchos entes, incluido el gobierno nacional que lo identifica como una industria estratégica. Nos sigue faltando mucho en términos de regulación, de socialización, de educación, tanto adentro de las diferentes entidades como hacia el consumidor, pero pues si todos vamos poniendo de nuestra parte, yo creo que va a ser una oportunidad muy interesante para el desarrollo del país de manera integral, generar riqueza y desarrollo en las regiones apartadas. Todos sabemos el problema que tenemos con los cultivos ilícitos, y que a los campesinos en las zonas cocaleras les dan una cantidad de dinero por unos cultivos, y pensar en una sustitución con algo que de pronto no tenga mayor valor agregado va a ser muy difícil porque va a comprometer su subsistencia. Pero si acá hablamos de una industria legal y de altísimo valor, pues de pronto podríamos darles una oportunidad para que se pasen al lado de la legalidad y no solamente sobrevivan, sino que puedan prosperar y generar riqueza en esas regiones de Colombia que están tan apartadas y en algunos casos tan olvidadas. En el cierre de la intervención de Juan Sebastián se estaban planteando como una serie, Rodrigo, como de retos o de desafíos desde el gobierno nacional en términos de legislación, de cómo aprovechar ya de alguna manera algo instalado que tenemos, las bondades geográficas y demás, y finalmente con usted, ¿qué podríamos decir a esos desafíos que se pueden plantear a nivel de comercio para que efectivamente podamos quitar ciertos paradigmas como consumidores del cannabis medicinal, pero sobre todo tener una industria próspera y con futuro? Sí, son muchos los temas que se identifican como cuellos de botella. Sí. Yo creo que dentro de los principales hay un tema de capacitación y formación. Digamos que esto es un producto y una industria nueva, entonces encontramos mucha inconsistencia o falta de conocimiento incluso dentro de las entidades regulatorias. Entonces es como que el que me regula no sabe, entonces tenemos que estar aprendiendo todos a la par. Entonces digamos que esa es una de las primeras características que encontramos cuando iniciamos con todos estos desarrollos. El segundo, yo creo que el gobierno nacional se tiene que comprometer a culturizar y a desmitificar la industria como tal. Desde ahí tienen que venir los mensajes para que se rompan todas esas cadenas y todos esos paradigmas y se empiece a ver la industria desde ese punto de vista científico, desde ese punto de vista de bienestar, de innovación y de obviamente todas las bondades que trae la planta como tal. Otro tema muy importante con las entidades son los tiempos para certificar predios, tiempos para dar licencias. No hemos visto que han mejorado, pero sin embargo hay muchos procesos que están tomando mucho tiempo y eso obviamente está generando unos extracostos a la industria y unos tropiezos en el desarrollo. Entonces ahí tenemos que trabajar en el tema de agilización y cómo encontrar una sinergia para que no hayan tantas entidades, sino que digamos que se simplifique un poquito lo que es el tema del manejo. Por último y no menos importante, como cuellos de botella, encuentra uno el tema financiero, que bien lo decía la nota anterior. Nosotros lo hemos denominado la última milla. ¿Por qué? Porque actualmente en el país solo existen dos bancos, uno para cuentas nacionales y uno para cuentas internacionales con reintegro de divisas. Entonces, cuando uno pretende montar una industria de estas, que es una industria que es costosa, porque aquí las inversiones son altas, y tienen este enfoque hacia los mercados internacionales y al momento de hacer reintegro de divisas se vuelve un cuello de botella, se vuelve un dolor de cabeza, digámoslo así, porque llegar a que me abren una cuenta es muy complicado, entonces es ahí donde yo tengo que empezar a trabajar una dinámica diferente con el sistema financiero, con los gremios bancarios y obviamente entender la dinámica, porque nosotros tenemos una dependencia muy fuerte de que el cannabis se vuelva ley federal en los Estados Unidos, porque Colombia lastimosamente no deja de ser un país de riesgo. Tenemos problemas de lavado de activos, narcotráfico, grupos armados y demás. Entonces estas industrias pues están, digamos que bajo un manto de ilegalidad que no deberían verse así, pero culturalmente se encuentran ahí, digamos, localizadas. Entonces se vuelve muy importante que dentro de las estructuras de gobierno se empiece a trabajar por
alivianar todo este tema financiero para que tú cuentes con muchas herramientas para atraer inversión, para poder posicionar estas compañías en bolsa y para que cuando se den las exportaciones, pues esos reintegros de divisas pues tengan, digamos, un escenario mucho más amplio y no una única dependencia de una sola entidad. Porque imagínate vos, tu negocio metido en un solo ladito, se te vuelve un inconveniente muy grande. Entonces digamos que en general los cuellos de botella se vienen identificando a medida del desarrollo. Seguramente ahorita ya hemos pasado, digamos que una etapa de maduración con el tema medicinal. Ahorita se nos vendrá otra etapa ya de nacimiento y maduración con el tema de los usos industriales. Sin embargo, aquí es un tema de ir aprendiendo en el camino. El gobierno por lo menos tiene la disposición y toda la disponibilidad de poner todas las herramientas y recursos para que esto sea un hecho, para que esta industria obviamente salga adelante. Y aquí lo único que hay que hacer es creer en la industria, posicionarla, hay que meternos en este cuento y entender que hoy en el mundo eso genera una dinámica muy importante. Uno viaja a Europa, a Estados Unidos y los dispensarios de productos de usos industriales, de usos medicinales e inclusive los de uso adulto o recreativo son filas. La gente es comprando producto por morbo, por bienestar, por lo que sea, pero entonces ahí uno tiene que ver que este es un negocio significativo que en el mundo está facturando miles de millones de dólares y que nosotros tenemos la oportunidad y que ya estamos montados en ese avión o en ese barco. Entonces tenemos que desarrollarlo y jugarla toda para que esto sea un éxito y llevemos, digamos, a un buen desarrollo de lo que es este sector industrial. Como acaba de cerrar con su intervención el gerente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, Analdex, en la ciudad de Medellín, como bien nos lo ha planteado el gerente de Avidal Global y sobre todo como lo hemos tratado de presentar en este espacio de opinión, es el momento propicio para que un país como el nuestro, con niveles tan bajos de exportación, pueda ir creciendo porque tenemos todas las condiciones dadas. Todo está presente geográfica, culturalmente, para que efectivamente la exportación del cannabis medicinal sea una realidad. Pues bien, el apoyo que se da, el romper con ciertos paradigmas, pero sobre todo el entender que medicinalmente podemos obtener grandes beneficios, es la apuesta que como país va a ser necesario ir asumiendo. El tema que les hemos traído en este espacio de opinión de En Rojo y Negro. A nuestros invitados, mil gracias porque a través de todas sus apreciaciones logramos crear una cultura de la importancia del cannabis medicinal y sobre todo su impacto en la economía de nuestro país. Y a ustedes por permitirnos llegar a sus diferentes espacios a través de En Rojo y Negro. Los invitamos a que nos continúen siguiendo a través de todos los canales digitales de nuestra universidad y sobre todo a que la próxima semana nos acompañen con un nuevo tema de interés para todos.